Buenas noches, mis hermanos, hermanas. Hoy damos gracias a Dios por la vida de Jesús, por todo lo que hizo el Señor en la tierra. Jesús. Gracias, mi Jesús, por haber estado en la tierra, por haber estado dando testimonio de vida. Gracias, mi Jesús, porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú diste la vida por tus hijos. Tú nos amaste, nos amas y nos seguirás amando, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, en esta noche. Danos fortaleza y danos fuerza. Dice tu palabra que tú te glorificas en la debilidad, Señor. Gracias, mi Jesús, por esta noche. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón si te hemos fallado de pensamiento, palabra, obra. Jesús, Jesús, te amamos, Señor. Te amamos grandemente. Espíritu Santo, gracias, Padre. En esta hora pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las familias. Te pedimos por una protección de ángeles cubriendo y protegiendo, Señor. Padre, hemos fallado muchas veces. Hemos fallado, hemos deshonrado la cruz muchas veces. Pero hoy estamos aquí con un corazón humillado y un corazón arrepentido para darte la gloria a ti, para decirte cuánto te amamos, para decirte, Señor, que hoy estamos aquí para demostrarte nuestro amor. Padre, te amamos, te bendecimos, pedimos protección por las familias de la iglesia, por las familias que están en este momento conectándose, por las que se van a conectar, y que sea tu presencia, Señor, dando tu poder y tu amor, dando tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Padre, yo te pido en esta noche, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea extendida y sea multiplicada a todo lugar, en todo tiempo y fuera de tiempo, Señor, porque necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos tu palabra para que el Espíritu de Dios se mueva. Espíritu Santo, gracias por las familias, Señor. Hoy Dios ha traído una palabra de bendición. Pero yo quiero iniciar esta palabra dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí conectados, dándole gracias a Dios por permitirnos hoy escuchar su palabra y recibir su palabra. Y tengo una pregunta para ti, mi amado hermana y hermana, también para mí. ¿Cuál creemos que ha sido el mayor momento de la historia de la humanidad? ¿Cuál crees que ha sido tu mejor momento en tu vida? ¿Cuál crees, hermano y hermana, que ha sido el instante más profundo, más hermoso, más solemne de nuestra vida, de lo que hemos conocido? ¿Cuál será, mis hermanos? Y hoy quiero hablarte en función de esa pregunta, para que esa pregunta la contestemos al final de la palabra. Y quiero hablarles de la cruz. La cruz. Jesús murió en la cruz. Pero cuando Él estuvo en vida, cuando Él estuvo desarrollando su ministerio, cuando andaba con sus discípulos, Él anunció su muerte. ¡Wow! Anunció su muerte. Y dice la palabra en Mateo capítulo 16, versículo 21. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús estaba dando una palabra a sus discípulos donde les informaba que era necesario que Él fuera a Jerusalén y que era necesario que Él fuera a padecer y que era necesario que Él fuera a morir, porque al tercer día iba a resucitar. Entonces dice la palabra en el versículo 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús tenía total convicción y sabía el propósito que había venido a hacer en la tierra. Yo te pregunto, mi amado hermano y hermana, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes por qué estamos aquí en la tierra? O amanece y anochece, nos levantamos a trabajar o a hacer esto y lo otro y no pasa nada más. Porque hay un propósito que Dios ha puesto en la vida de cada persona, mis hermanos. ¿Cuál es tu propósito? En el nombre de Jesús. Y Jesús tenía tan arraigado su propósito en la tierra, aunque sabía que siendo 100% hombre y 100% Dios, sabía que Él tenía que ir y padecer mucho y morir, era por la resurrección que venía. Pero Pedro en ese momento no entendió, y Pedro amaba a Jesús, y Pedro le dijo: ten misericordia de ti. Y Jesús con autoridad le dijo: no, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida y en tu vida, van a llegar tropiezos, van a llegar circunstancias, van a llegar situaciones que van a intentar detener el propósito que hay en nuestra vida. Hay un propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay un propósito donde el Señor dice que debemos multiplicarnos, fructificar, sojuzgar la tierra, liderar aquí en la tierra. Pero también hay un propósito específico en nuestra vida. Hay algo que Dios ha querido hacer en tu vida y en mi vida que debemos desarrollar. Porque la palabra está, la promesa está, pero nosotros somos las que la activamos, la palabra. Fue tanto así que Pedro, yo creo que quedó consternado cuando Jesucristo le dijo: apártate de mí, porque mi propósito nadie lo detiene. Ahora yo te pregunto, mi amado hermana y hermana, tu propósito, nada ni nadie lo detiene. Y el propósito de Dios, ni la muerte detendría el propósito de Dios. ¿Le tienes miedo a la muerte? Sigo leyendo la palabra. En Mateo capítulo 17, versículo 22, dice la palabra que Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, porque en nuestra humanidad, cuando alguien muere, nos entristecemos. Pero Jesucristo estaba diciendo que Él iba a morir, pero decía: resucitaré, gloria a Dios, gloria a Dios. Decía: voy a morir, pero resucitaré. Es necesario que padezca todas estas cosas en la tierra, decía Jesús, pero Él decía: resucitaré, resucitaré. Y dice la palabra en Mateo 20, un poco más adelante, versículo 17, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nuevamente anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a muerte. Y le entregaron a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Wow, Padre, esta palabra resucitará en el nombre de Jesús. Y la palabra se cumple. Y si vamos más adelante en Juan capítulo 19, mis hermanos,
En Juan capítulo 19, versículo 17, dice la palabra: la crucifixión y la muerte de Jesús. Lo que Jesús había dicho, había profetizado, se iba a cumplir, mis hermanos. Y dice la palabra que él, Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y dice la palabra más adelante, en versículo 23, que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Jesucristo estaba muriendo en la cruz, toda su sangre estaba siendo derramada en la cruz. Lo que él había dicho por su boca se estaba cumpliendo. Él estaba muriendo y Dios, nuestro Padre, lo estaba viendo. Dios estaba viendo morir a su Hijo en la cruz. Dios, el Todopoderoso, Dios, Rey de los Reyes, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios, el que creó el cielo y la tierra, estaba viendo morir a Jesús, su Hijo, en la cruz. Jesús estaba allí muriendo, los soldados lo estaban humillando, la gente se reía de él, la gente decía: si salvó a otros, ¿por qué no se salva a él? Y repartieron sus vestidos. Y allí estaba María, y dice la palabra en el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, Jesús muriendo en la cruz, viendo a su mamá, él sabía que él iba a morir en ese instante, y su mamá con su discípulo amado, que era Juan, restauró, hizo una relación hermosa allí. Porque Jesús nos ama, y allí muriendo en la cruz nos amaba. Y dice la palabra en Lucas 23, dice en Lucas 23 que también hablan de su muerte. Dice en versículo 32 que llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estando muriendo en la cruz, derramando toda su sangre, sabiendo que había una palabra para él, sabiendo que él había dicho varias veces que él iba a morir en la cruz, iba a resucitar. Porque la mirada, hermanos, no la podemos tener en la tierra, sino la mirada en el cielo. Y Jesús, muriendo en la cruz, así lo estuvieran insultando, humillando, matando, porque le pusieron una corona de espinas, lo escupieron. Él dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros muchas veces nos hacemos llamar cristianos y nos miran mal y ya nos ofendemos, nos dicen algo y ya nos ofendemos, y no vemos el ejemplo de Jesús, que estaba siendo escupido, que le pusieron corona de espinas, que lo azotaron, que lo estaban crucificando, que estaba muriendo, mis hermanos, y él solamente les dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A él lo cachetearon en una mejilla y puso la otra. Jesús no estaba viendo la muerte, mis hermanos. Jesús estaba viendo la resurrección. Dice que los discípulos se entristecieron cuando escucharon que él iba a morir, cuando de su propia boca salió que él iba a morir. Pedro le dijo: no, ten misericordia de ti, pero no era porque no entendía el propósito que había allí de Dios para Jesucristo. Cuando muchas veces se muere un ser querido, lloramos, sufrimos, pero ¿qué tanto dolor sintió el Padre? ¿Qué tanto dolor sintió Dios al ver que su Hijo Jesucristo estaba muriendo? Y es allí donde viene un momento importante en la historia que para mí, cuando conocí a Cristo, cuando vivo por Cristo, cuando cargo mi cruz, cuando sigo al Señor, cuando
Amo al Señor. Digo que el mejor momento de toda la historia, es cuando Jesús murió en la cruz. Porque Él murió en la cruz para resucitar. Él murió en la cruz para vencer la muerte. Él venció en la cruz para llevarse toda enfermedad, para llevarse toda dolencia. Por eso hoy te hablo a ti, varón. Si tienes ese dolor de cabeza, el Señor te dice que en la cruz Él se llevó ese dolor de cabeza y que por la llaga de Jesús somos resucitados, somos sanos. Toda pobreza se la llevó Jesucristo en la cruz. Tú y yo no somos pobres, somos llenos del Espíritu, tenemos una gran riqueza espiritual, porque buscamos primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura, mis hermanos. Entonces Jesús sufrió la muerte, pero hubo la resurrección. Él resucitó. Jesús está con nosotros, hermanos. El Padre vio a su Hijo morir por nuestros pecados, pero abrió Jesús la puerta para acercarnos al trono de la gloria. Tú en este instante, mi amado hermano y hermana, puedes acercarte al trono de la gloria. Tenemos la autoridad y el amor de Dios para entrar al trono de la gloria. Si tú estás en pecado, hermano y hermana, te puedo decir en este instante que tú y yo podemos entrar al trono de la gloria, al trono de Dios en el nombre de Jesús y pedirle perdón y arrepentirnos y buscar su rostro. Yo te puedo decir hoy, hermano y hermana, que si hay una enfermedad, hoy en el nombre de Jesús, sobre todo nombre, puede haber la sanidad. Pero hay un propósito de Dios que hizo con Jesucristo. Porque dice la palabra que Él resucitó. Y en Hechos, capítulo 1, viene la promesa del Espíritu Santo. Pero hoy quiero enfocarte en algo importante. Dice la palabra que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Y hoy te doy esa palabra a ti, hermano y hermana. El Espíritu Santo está en ti. Hoy va a crecer el Espíritu de Dios en ti. Si no has recibido el Espíritu Santo, hoy es un día para que lo recibas en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a levantarnos. Y cuando Jesús dijo que Él ya se iba y que esperaran, era porque venía la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida. Y dice la palabra que Él ascendió, y cuando Jesús ascendió al cielo, dice que no nos toca saber los tiempos, pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último lugar de la tierra. Es decir, que aquí en Colombia, o en Venezuela, o en Perú, o en Estados Unidos, o en Europa, en todo lugar, el poder del Espíritu Santo estará, estará en gloria. El poder del Espíritu Santo, porque hubo un hombre, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Hubo un hombre que dio la vida por ti, por mí. Hubo un hombre que derramó toda su sangre por ti, por mí, y que antes de morir dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque hubo un hombre que restauró su mamá. Hubo un hombre que levantó allí poder de Dios y estuvo allí en la cruz, porque había un propósito en Él que nada ni nadie lo podría detener. Vuelvo a preguntar: ¿cuál es tu propósito? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Cuál es el día más importante de la historia? Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se derramó sobre los corazones que lo recibieron en esa época y en esta época. Y hubo un hombre que fue apedreado, pero dice la palabra que cuando él estaba siendo apedreado por predicar la palabra, vio los cielos abiertos, vio a Jesús, vio a la gloria de Dios, y dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, porque el Espíritu de Dios estaba con él, sobre él, mis hermanos.
Y hubo un hombre, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículo 21, estaba tan lleno de la presencia del Espíritu que dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pero ¿qué llevó al apóstol Pablo a decir que para él vivir era Cristo y el morir era ganancia? ¿Se quería morir? No. Él quería hacer la voluntad del Padre y él quería cumplir un propósito de Dios aquí en la tierra. Por eso no le tengamos miedo a la muerte terrenal, no le tengamos muerte a la separación del cuerpo del alma, no le tengamos miedo a los que quieran venir a matar nuestro cuerpo. Tengámosle temor a aquel que puede llevar nuestra alma para el lago de fuego. Tengamos temor a Jesucristo, que va a tomar un día la decisión según hayamos o no hayamos creído en Jesús. Pero no tengamos miedo a la muerte, sino disfrutemos esta tierra cada segundo. Yo te invito en el nombre de Jesús que disfrutes cada momento de tu vida. Yo te invito en esta hora que disfrutes cada instante de tu vida con los tuyos. Yo te invito en esta hora que disfrutes cada instante de bendición. Cuando puedas comer un alimento, cuando puedas compartir en familia, cuando recibas o hagas una llamada. Porque yo te puedo decir en esta hora que un día el Señor te llevará a ti y me llevará a mí, pero mientras eso sucede, cumplamos el propósito de Dios en la tierra. ¿De qué sirve tener dinero? ¿De qué sirve tener de todo? ¿De qué sirve tener muchas personas al lado si no tenemos a Cristo? Porque separados de Jesús nada podemos hacer. Por eso, mis hermanos, yo te invito que compartas en amor, que ya Jesús pagó un precio en la cruz por ti y por mí. Ya Jesús hizo un sacrificio para que tú y yo podamos ir al trono de gloria, para poder arrepentirnos, para poner la mirada en el cielo y no en la tierra, no en la vanidad de este mundo, no en los deseos de la carne, no en los deseos de la carne, no lo que atrae este mundo, sino en los deseos de Cristo, en la pasión de Cristo, porque un día vamos a morir, pero morimos el día. Vamos a morir el día que cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Pero tú dirás, ¿cuál es mi propósito? Yo te pido hoy, Padre Santo, que por medio del Espíritu Santo, todo aquel que no sepa su propósito en la tierra, tú se lo muestres por sueños, por visiones, por profetas. Yo te pido, Señor, que todo aquel que le tiene miedo a la muerte en esta tierra reciba ese gozo, porque tú no tienes espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy te digo en el nombre de Jesús que Dios está contigo y la muerte es algo temporal. Porque Jesús resucitó y dio la cabida, dio la oportunidad, dio la posibilidad de que un día, cuando nosotros, este cuerpo se desgaste, cuando este cuerpo ya no quede más, el Señor dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Porque Jesús murió en la cruz, pero resucitó por nosotros, por el amor que nos tiene. Y el apóstol Pablo dice más adelante en Filipenses capítulo 3, versículo 7, pero cuántas cosas serán para mi ganancia. Porque el apóstol Pablo antes en unos versículos anteriores dice que circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible.
Pablo, antes de conocer a Cristo, él tenía todo lo que tú puedas imaginarte. Él tenía todas las cosas, dinero, fama, él amaba la ley, él tenía todo, pero él dijo un día después de conocer a Cristo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es decir, que cuando hay la revelación de Jesús, así es, apóstol Pablo dijo que el vivir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este apóstol Pablo, que estaba lleno de la presencia de Dios, dijo un día, todas las cosas que yo tenía antes de Cristo, que me eran ganancias, ya no lo son. Todas las cosas que yo estimaba antes por amor a Cristo, ya no lo son, porque es el amor a Cristo. Y todas las cosas las da como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y todo lo ve por basura, decía el apóstol Pablo, porque todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si tú estás respirando en esta hora, gracias a Dios. Si tú has comido un alimento o estás comiendo un alimento o vas a comer un alimento, gracias a Dios. Si tú estás en este momento vivo, démosle gracias a Dios. Pero todas las cosas que tenemos debemos de entregárselas al Señor, porque debemos morir para vivir en Cristo. Debemos morir a la carne, debemos morir a los deseos de la carne, debemos morir a todas las cosas que atraen este mundo para seguir a Cristo, para seguir al Rey de Reyes, para hacer lo que Él nos diga, para obedecerle. Muchas veces hemos fallado, pero hoy el Señor da una nueva oportunidad para acercarnos al trono de su gloria y pedir perdón y levantarnos. Padre, perdónanos si no hemos buscado tu palabra, perdónanos, Señor, si no te hemos buscado, porque tú has muerto en la cruz por nosotros, Señor. Tú has muerto por nosotros. Y dice la palabra en el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque, hermanos, andamos por fe y no por vista. Yo te invito en esta hora, yo te invito en esta hora que andemos por fe, que toda circunstancia adversa vamos a estar por encima, que todo lo difícil que estamos viviendo vamos a estar por encima, que toda falta de trabajo, toda pereza, todo eso se va en esta hora en el nombre de Jesús, que tú y yo hoy nos levantamos con el amor de Cristo, que todo aquello puede pasar lo que pase, pero estamos en Cristo, nada nos separará del amor de Cristo. Yo muchas veces me preguntaba y escuchaba aquellas personas que estaban en lugares donde prohibían predicar de Cristo, y aquellas personas predicaban de Cristo y les decían, niega a Cristo o mueren, los matamos, y las personas decían, yo no voy a negar a Cristo, y los matan y los mataban, y seguirán muriendo muchos. Pero yo decía, Señor, gracias, porque cuando tú estás lleno del Espíritu, así estés en China, estés en cualquier lugar donde prohíben a Cristo, tú vas a predicar, tú vas a ser la luz, tú vas a ser un testimonio. Y si le damos gracias a Dios porque hoy tenemos la oportunidad de predicar, si le damos hoy gracias a Dios porque un Dios te bendiga, puede salvar una vida, un Dios está contigo, puede salvar una vida, un Dios es bueno, puede salvar una vida, un Dios te ama, un Dios poderoso, un Dios soberano, puede salvar una vida en esta hora, porque es el poder del Espíritu Santo moviéndose en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Tú y yo tenemos que entender que si estamos en Cristo Jesús, un día resucitaremos en Él. Si nuestro cuerpo se separa del alma, un día vamos a resucitar en Cristo Jesús. La eternidad, mis hermanos. Yo no les estoy hablando de un tiempo de un año, de 10 años. Yo les estoy hablando de la eternidad. Yo les estoy hablando, mis amados hermanos, de la eternidad.
Yo les estoy hablando, hermanos, de conocer ese Cristo que dio todo en la cruz por nosotros, para que hoy Él supiera que estuviéramos dando esta palabra y Él estuviera diciendo gloria a Dios. Él estuviera allí como nuestro abogado, sabiendo que Cristo mora en nuestro corazón, que Cristo está en nuestra vida, que andando en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, con todo me contento, a todo estoy acostumbrado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Vean a alguien en la tierra que imita a Cristo. Vean a alguien en la tierra que hace lo que Cristo hacía. Miren a alguien en la tierra que seguía a Cristo, sus pisadas, que independiente de cualquier circunstancia, porque Pablo sufrió azotes, Pablo casi muere, Pablo lo picó una serpiente, Pablo al final murió, pero él decía: wow, él decía: el vivir es Cristo. ¿Por qué estás viviendo tú, mi amado hermano y hermana? ¿Estás viviendo por buscar una casa? ¿Y qué pasa cuando Dios te dé la casa? ¿Estás viviendo por tus hijos? ¿Y qué pasa cuando tus hijos se vayan? ¿Estás viviendo por tu pareja? ¿Qué pasa cuando Dios se la lleve? Debemos amar a todas las personas, pero somos administradores de nuestros hijos, no somos los dueños. La casa que Dios te dé, la familia que Dios te dé, somos administradores, porque nada nos pertenece. Desnudos llegamos a la tierra y desnudos nos vamos. El apóstol Pablo dijo en el versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que es adelante. El apóstol Pablo no venía a decir: es que yo soy perfecto. No, él era muy humilde, y él decía: no es que yo haya alcanzado la meta, no es que todavía hayamos alcanzado la meta, porque hay que predicar a muchas personas, hay que orar por muchas personas, hay que hacer muchas cosas en la tierra. Pero el apóstol Pablo decía: prosigo la meta, sigo avanzando, no me detengo, no me quedo atrás. Hoy te hablo a ti, mujer, que te estás quedando atrás. Sí, a ti, mujer, que te estás quedando sin oración, sin búsqueda, que te estás quedando en cosas del pasado, que estás recordando cosas del pasado. Te hablo a ti, mujer, prosigue al blanco, prosigue a la meta, sigue avanzando en el nombre de Jesús. No te detengas, que nadie te detenga. Avanza en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes van a arrebatar el reino. Solo los que se levanten en gloria, los que digan: yo soy un soldado de Cristo, yo tengo la armadura, yo no me voy a conformar a este siglo, yo no me voy a conformar al pecado, yo no voy a ser esclavo del pecado. Yo me levanto hoy en gloria. Yo me levanto hoy en gloria. Y dice la palabra, mis hermanos, que el apóstol Pablo dijo: prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, hay una meta y Dios tiene algo hermoso para ti y para mí. No nos detengamos, prosigamos la meta en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando que en Cristo Jesús hay salvación. Tú nos estás enseñando que Jesús murió en la cruz por nosotros y que el momento más importante de toda la humanidad es cuando tú has muerto en la cruz y has resucitado al tercer día. Padre, nosotros no nos vamos de esta tierra hasta que no cumplamos el propósito que tú tienes en nosotros en esta tierra, Señor. Yo te doy gracias, mi Jesús. Yo te doy gracias, mi Jesús. Yo te doy gracias en esta hora, Señor. Y yo te pido en esta hora algo muy especial, Señor, por todas aquellas personas que están en los hospitales. Yo te pido ahora en la unidad del
entendimiento, en la unidad del acuerdo con todos mis hermanos. Hermanos, yo los invito a que alcemos una oración en esta hora por todas aquellas personas que están llegando a los hospitales, que están sin respiración. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús, Señor, que quites toda contaminación de los pulmones de aquellas personas que están siendo infectadas por este virus. Yo te pido, Señor, que levantamos un altar de oración, Señor, y tú levantas a cada hermano y hermana, tú levantas la autoridad en tu vida y en mi vida para orar por los enfermos, para orar por sanidad, porque no vamos a permitir que el espíritu de muerte venga a arrebatar las almas en el nombre de Jesús. Yo te invito en esta hora en el nombre de Jesús que te vuelvas ese guerrero y esa guerrera para pedir e implorar por la obra de Dios, para declarar que hay un propósito. Padre, trae un propósito de Dios, trae un propósito de Dios. Y hoy te quiero decir, hermano y hermana, que el poder del Espíritu de Dios se manifiesta hoy en tu corazón. Hoy te quiero decir que vas a avanzar, que vas a proseguir a la meta. Todo aquel hombre o mujer que se haya detenido espiritualmente, Hoy se levanta en seguir a la meta, prosigue a la meta, te dice el Señor, que allí hay un premio para ti. Yo te estoy esperando, te dice el Señor, yo te estoy esperando. Sigue avanzando, no te detengas, predica la palabra a tu familia, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, ora sin cesar. La oración tiene tanto poder. Oremos, hermanos, porque la oración nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que la oración sea nuestro alimento, que la oración sea la sanidad. Yo te pido hoy, Padre Señor, que la oración avive el fuego en mis hermanos, que la oración avive el corazón de mis hermanos, que la oración, Padre, como dice tu palabra, orar sin cesar, orar los unos por los otros, orar por el enfermo. Padre, ayúdanos en la oración, Señor. Ayúdanos que mientras estamos vivos hay esperanza. Hay esperanza y veo un peso de gloria, veo la gloria de Dios manifestada en tu vida y viene una palabra de Dios, viene una unción sobrenatural sobre tu vida, sobre tu corazón. Recibe paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor me muestra una persona que le deben dinero. El Señor te dice que te van a llamar y te van a pagar esa deuda. No tienes que llamar, no tienes que quejarte. Solo ora por esa persona porque te va a llamar y van a pagar esa deuda. Oh, veo una nevera llena, veo una nevera que está desocupada en esta hora, pero se llena mañana esa nevera. Créelo, recíbelo. Llega un mercado a tu casa. Gracias, Señor, porque eres tú el que está haciendo esta obra, Señor. Padre, doy bendición, declaro bendición. Padre, hay una persona que está en Barranquilla. Te dice el Señor, te levanto con un don profético en esta hora. Estás en Barranquilla, veo una casa, allí está una obra, esa obra, van a llegar los enfermos, Dios va a permitir en un momento, porque va a ser luz esa casa, y aunque hay pocos asientos, van a haber muchos. Va a llegar un tiempo, me dice el Señor, que esa casa que se ve humilde, las sillas no van a caber y se van a poner afuera. Veo allí los 5 ministerios. Es algo que cae del cielo. Te hablo a ti, cielo. Veo pastores, profetas, veo evangelistas, porque esta historia no se ha acabado, te dice el Señor. Esta historia no se ha acabado. Gracias, Señor. Veo una luz
Veo una luz, veo una luz, te dice el Señor. Uniré a tu familia, luz, amarasá, uniré tu familia, luz, te dice el Señor. Que el más lejano se unirá al más cercano. El que está más lejos de ti se unirá al que está más cerca de ti. Veo también, dice el Señor, que vienen dos niños. Veo un vientre con dos niños. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque veo un vientre con dos niños. Es el poder de tu gloria, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, manifiéstate. Llena de poder y gloria esta casa, Señor. Padre, gracias. Donde esté la casa de oración no va a entrar enfermedad. Donde esté el altar familiar no va a entrar enfermedad. Te dice el Señor, te estoy dando hoy las herramientas. Te estoy abriendo hoy los ojos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Veo un color azul. Veo un color azul. Es una habitación. Hay una cobija azul. Te dice el Señor, así como esa cobija te arropa, yo te arropo. Ese azul, vas a tener sueños. Ese azul representa pureza. Y tú eres mi pureza, te dice el Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, Padre, porque hoy damos la gloria a ti, porque Jesús murió en la cruz. Porque Jesús murió en la cruz. Te veo a ti, hombre, espera. Veo a alguien que se acaba de conectar. Si a ti eres joven, tienes como un arete, como un piercer, y por eso no te acercas al Señor. Pero te dice el Señor, busca mi rostro, porque tú eres mi evangelista. Tú eres mi evangelista, te dice el Señor. Te dice el Señor, yo te amo desde el vientre de mamá. Y aunque tienes difíciles situaciones con tu mamá, ella te ama, te dice el Señor. Ella te ama. Me trae el Señor Mercedes. Te ama, te dice el Señor. Y te va a cuidar y te va a proteger y te va a llenar de la presencia. Solamente busca mi rostro. Deja de mirar a las personas que hablan de Dios. No juzgues a nadie, porque soy yo el que me encargo, dice el Señor. Y te he permitido ver estas cosas para que no seas igual. Gracias, Señor. Oh, Shadamarasa. También te habla a ti, mujer. No te hablas con tu hermana. Pero te dice el Señor, no puedes amarme a mí si no amas a tu hermana. Porque si no amas a tu hermana que la ves, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ves? Llama ya a tu hermana, te dice el Señor. Llama ya a tu hermana, porque ella en esta hora está quebrantada. En esta hora he puesto ángeles al lado de ella para que le hablen. Llama ya a tu hermana. Sí, te hablo a ti, mujer. Te hablo a ti, mujer. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendigo esta hora. Y te doy gracias, Señor, porque el mejor momento de la humanidad fue cuando tú, al morir en la cruz, resucitaste y abriste los cielos a tus hijos para entrar en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Los bendigo y los amo en el nombre de Jesús. Amén y amén.